CBD con los que contamos, aceites sublinguales, gomitas, píldoras, líquidos para vaporizar y mucho más. ¿Quieres dejar de fumar? Tenemos vaporizadores de las marcas más reconocidas con una amplia variedad en precios y modelos, garantía y servicio técnico a disposición. Cremas a base de cáñamo para uso medicinal y cosmético. Todo lo que necesites para tu próximo cultivo lo puedes encontrar en Galería Patagonia Local 21A y en nuestra sucursal ubicada en Rómulo Correa 671 a pasos de Bulnes. Atención de lunes a sábado desde las 11 de la mañana a las 20 horas. La Medicina, tienda de cultivo. La bodega de Stani, frutas y verduras, con delivery todos los días de la semana. Venta a domicilio y al detalle de frutas, verduras, huevos, condimentos, todos productos frescos y de calidad. Haga su pedido al más 569-3413-0246. Aceptamos pago con efectivo, transferencias bancarias y tarjetas. También hacemos entregas especiales a otras comunas de la región. Encuéntranos también en Facebook como La Bodega de Stani. Frutas y verduras, delivery todos los días. 9 de la mañana, sí, 9, sí, me había confundido. 9 de la mañana con 38 minutos, 9 con 38. Mire, está saliendo el sol después de que habíamos empezado la jornada con un día absolutamente oscuro, gris, con cielos nublados, con precipitaciones. Ya sale el sol sobre el estrecho y está con nosotros con la camiseta de Católica. Más encima de fondo, el diputado Gabriel Boric. Ayer se escaparon en la punta. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Así es, con un golazo de César Munder, además. Sí, no me diga nada. Yo, Albo de corazón, no estoy pasando con los mejores momentos. Estoy pasando mal. Pésimo, pésimo. Pero bueno, ¿qué va a hacer? A ver, vamos a lo importante, dirían otros, ¿no? El fútbol es lo menos importante de lo... ¿Cómo decía el sapo? No me acuerdo la frase del sapo. Lo menos importante es lo más importante de lo menos importante. Algo exactamente, así. Ese era. Lo menos importante de lo más importante. Ya, a ver, pongámonos serio, diputado. La Cámara ayer rechazó el proyecto de reforma constitucional que permite que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura crítica del país sin necesidad, eso lo decía el proyecto, de decretar estado de excepción constitucional con el fin de prevenir el daño a ciertos recintos. Críticas de un lado o de otro, estaba más o menos clara la votación que iba a ir por ese camino. ¿Cuál es la explicación que se le puede dar a la gente del por qué se rechaza un proyecto de estas características, diputado? Mira, este proyecto me tocó estudiarlo bastante en la Comisión de Constitución de la que soy parte y la verdad es que lo que discutimos con analistas en defensa y la legislación comparada, o sea, legislación internacional, es que este era un muy mal proyecto. ¿Por qué? Porque no definía exactamente, o sea, ¿de qué se trata en primer lugar? De otorgar a los militares atribuciones de orden público sin necesidad de decretar estado de excepción. Eso significa básicamente que a las Fuerzas Armadas se les podría destinar a la labor que realizan carabineros en situaciones, por ejemplo, para defender lo que, entre comillas, se llama infraestructura crítica, pero que no está bien definido en la ley, sino que quedaba a una atribución del presidente de designar qué es infraestructura crítica y, por lo tanto, eventualmente generar una situación de represión con armas de guerra. Yo creo que, dado los episodios que hemos visto de este gobierno, en donde tenemos más de 400 personas con daño ocular, algunas con pérdida total o parcial de la vista, era una muy mala idea entregar mayores atribuciones de mayor represión al actual gobierno. Por lo tanto, yo me alegro de que este proyecto se haya rechazado. Además que, insisto, en términos con los analistas de defensa que vimos esto, Ricardo Montero, por ejemplo, Eduardo Vergara, era un muy mal proyecto en comparación con la legislación de otros países, tanto de la región, Argentina, Colombia o Francia, Italia, que también tienen legislaciones en esta dirección. Varios parlamentarios, RN, UDI, Bópoli, los han criticado duramente. Han criticado al Frente Amplio duramente también, de forma particular, diputado. Dicen que al rechazar esto se le da chipe libre a la violencia, se le da chipe libre a los grupos subversivos, violentistas, que no hay un compromiso real. Claro, ustedes critican la violencia que se ejerce en las calles, eso es lo que dicen algunos parlamentarios del oficialismo, pero con este tipo de votaciones o de decisiones lo que están haciendo es todo lo contrario a lo que dicen en Cámara. Pero es que hay un sector de la derecha que cree que la única manera de enfrentar
los preocupantes hechos de violencia es metiendo balas. ¿De qué sirve tener a un militar en la calle con arma de guerra para tratar de controlar una protesta? Eso no es propio de una democracia. Esa labor le corresponde a Carabineros, que además Carabineros tiene que ser reformulado. Lo que nosotros estamos planteando es que abordemos los motivos estructurales de por qué se generan estas crisis. Y yo creo y espero y tengo la esperanza de que el proceso constituyente, a propósito también de todo lo que ha pasado, de la crisis que ha pasado en la pandemia, va a ser la manera institucional en que nos vamos a poner de acuerdo en buscar un nuevo consenso social que nos permita repensar la manera de relacionarnos como chilenos, porque el consenso que había antes se agotó. Teníamos, lo mencionaba recién en otro medio, teníamos crecimiento pero no teníamos desarrollo. La torta no se está repartiendo bien. Lo conversamos con la gente que está en las ollas comunes en nuestra ciudad, en la Santos Mardones, en la Fitzroy, en Archipiélago, en Río de la Mano. ¿Dónde está ese crecimiento del que tanto han hablado? Se lo llevan unos poquitos. Tú sabes que los más ricos de Chile, a quienes les estamos proponiendo un impuesto por una única vez de 2,5% sobre su patrimonio, han aumentado su riqueza en un 25%. Entonces, ahí están las causas del malestar, la desigualdad, y por lo tanto yo creo que eso es lo que tenemos que abordar y no andar pensando en meter bala para solucionar los problemas. Bueno, en rigor, meter bala es una frase, una interpretación de algo que no ha sucedido aún, porque se supone que la ley era para proteger algunas, como por ejemplo, pongamos un ejemplo de qué iban a proteger o qué pedía este proyecto de ley que protegeran. Edelmac, por ejemplo, ¿no? Vimos una tanqueta en la esquina de Edelmac durante la primera cuarentena y toque de queda en octubre y noviembre. Algo así similar, ¿no? Para que lo entienda la gente, lo planteo. Que no está definido en la ley, ese es el problema, era una legislación mal hecha, porque decía que el presidente, mediante decreto, podría establecer qué es lo que es infraestructura crítica y qué no. Por lo tanto, este presidente, que ya hemos visto que el criterio no es una de sus principales virtudes, podría definir que cualquier cosa es infraestructura crítica y tener a militares en la calle sin necesidad de decretar estado de excepción. Entonces, me parece que es avanzar en facultades represivas que no se condicen con una democracia en forma. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas de otra manera. Y yo, por cierto, quiero ser muy claro, no a la violencia. No queremos que suceda, por ejemplo, lo que sucedió cuando se quemó ahí en Colón con Boris en la esquina de estos locales. Sí. No queremos eso. Tenemos que cuidar a nuestras pymes magallánicas. En general, la violencia hay que rechazarla desde todo punto de vista, pero la solución a ella no es solamente reprimirla, es abordar sus causas estructurales. Déjame ponerte otro ejemplo a propósito de lo que pasó ayer también. El gobierno proponía un aumento del sueldo mínimo de 1.500 pesos. Sí. Bueno, habían partido con cero, ¿no? Es 0% real, porque en el fondo decía que sea la inflación, 0,4%. Eso también es violento. Si el kilo de tomate está a 1.600. Entonces, los 850.000 chilenos que reciben el sueldo mínimo les dicen, ¿saben qué? Van a tener que, estamos en una crisis económica, cierto, pero ¿por qué la crisis económica la tienen que pagar siempre los más pobres, los trabajadores, los más necesitados, mientras los más ricos siguen aumentando su riqueza? Entonces, ahí lo que yo he conversado también mucho con las pymes, he tenido muchas reuniones con la gente de turismo de acá de nuestra región, con los gastronómicos, con la gente... Está muy complicado, ¿eh? Lo están pasando, pero terrible, está muy difícil. Yo tengo una reunión con el ministro Lucas Palacio hoy día, con el ministro de Economía, para abordar y plantearle la situación de la crisis de la región. Nos juntamos con la gente con muchas asociaciones de turismo, tanto de Punta Arenas como de Natales, con los gastronómicos, por cierto, y le vamos a hacer llegar el pliego de peticiones de este sector que saben que esta temporada ya se perdió, pero para evitar que se profundice aún más la crisis, para que puedan recuperarse cuando esto se permita abrir. Entonces, ahí uno dice, la violencia, por cierto que hay que rechazarla, pero la violencia no es solamente lo que sucede en la calle y no se soluciona con amenazas de represión, sino abordando los problemas estructurales que tenemos en nuestra sociedad tremendamente desigual y que Chile está reclamando que cambie.
Esto yo también se lo pregunté, no sé si hablamos la semana o la antepasada, la semana pasada o la antepasada, pero la gente pregunta todos los días. Yo no sé si con tanta información en este carril lleno de información que son las redes sociales que uno se llega a marear, imagínate o sea, nosotros como periodistas, ustedes como parlamentarios, que estamos metidos en las comunicaciones, las noticias, los proyectos, bla, 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 es una cantidad de información exorbitante. Para el común de la gente, imagínense, se debe confundir, se le debe olvidar, no lo escucha, no está atento a las noticias todos los días por sus características de vida. Y me siguen preguntando por el AFC, me siguen preguntando la gente qué va a pasar con ellos, a los que se les acabó la plata, cómo va a ser, cómo se les va a seguir ayudando, quiénes son los otros rubros que pueden ingresar o personas que pueden ingresar también a este fondo de cesantía. ¿Cómo se ha ido arreglando eso? Explíquemelo, por favor, a la gente, diputado. Bueno, lo conversamos hace como 2 semanas, Mauro, sí. Y efectivamente todavía no estaba resuelto, y ahora se resolvió. Ya. Va a haber una extensión de 3 meses, por lo menos, de el seguro de cesantía mediante una inyección de aporte solidario, mediante una inyección de fondo solidario, lo que significa que no va a ser con ahorros de los trabajadores, que en general ya se gastó esa plata, sino con aporte del gobierno mediante un fondo especial de $2.000 millones que va a permitir extender el seguro de cesantía. Además, se incluye al seguro de cesantía a las empleadas de casa particular que estaban excluidas. Así es. Que era tremendamente injusto. Así que ahí hay una solución, que es una solución temporal, porque recordemos que la mayoría de los trabajadores, siguen recibiendo una porción menor de los ingresos que tenían antes. Entonces, esto es un paliativo para una situación de crisis que es tremendamente preocupante y grave. Ya, bajemos acá a Magallanes, aterricemos en el territorio. Respecto de restricción vehicular, ¿qué le parece? Mira, yo creo que una de las cosas que tenemos en Punta Arenas es que parte importante y que requiere un esfuerzo, por cierto, es que yo estoy en principio a favor de toda medida que restrinja la circulación. Creo que evidentemente tienen que haber excepciones, en particular al personal de salud, que es un descriterio que a la gente que se está jugando la vida para poder enfrentar esta pandemia se le pongan restricciones para ayudar. Pero hemos visto también de que ha habido un demasiado relajo a la hora de cumplir las medidas. Esto yo lo he conversado con el intendente, le solicité que me enviara el número de fiscalizaciones que se estaban realizando, cuántos militares estaban también colaborando en estas funciones. Lo he conversado con el ministro de Salud y estuvimos conversando ayer hasta tarde con el ministro de Salud a propósito de la caída del host del CADI. Y a mí en principio no me parece mal. Creo que tiene que haber las excepciones correspondientes para, en particular, el personal de salud, pero para que la cuarentena funcione y sea corta. Todos queremos que la cuarentena sea corta, tiene que ser estricta. Tiene que ser estricta, pero falta fiscalización. La gente se da cuenta. Falta fiscalización. Sí, mira, yo encuentro que ha mejorado un poquito el tema de la circulación. Yo me imagino que tú también lo has visto en los últimos días. Y se va a notar más con la restricción también. Sí, pero efectivamente falta, y por eso yo le he solicitado al intendente de que nos pongamos las pilas con eso, de que seamos más estrictos. Y ahí ese es otro gran argumento para seguir empujando, y yo lo señalé y lo señalamos desde el Frente Amplio, por la descentralización y que las elecciones de gobernadores regionales vayan cuando están planificadas y no pretendan postergarlas una vez más, porque siempre van a encontrar una excusa para tratar de evitar ceder poder desde el norte. Pero yo por lo menos no voy a estar disponible para eso, porque hemos visto en pandemia cómo cuando las decisiones se toman desde una oficina del norte sin considerar la realidad local, no funciona. Sí, así estamos como estamos. Yo comparto respecto al centralismo y las decisiones que se están tomando en Santiago, mirando a Santiago, y como que de refilón le pega al resto de la región. A mí me sorprende, yo conversaba con la subsecretaria y con el ministro y tratando de hacer el ping-pong también con la gente del hospital, con el subdirector del hospital, con el jefe de la unidad de pacientes críticos, y no sabían en el norte las cosas más importantes. Entonces, ahí hay una cuestión que dice, por la cresta, perdón la expresión, pero necesitamos más empoderamiento en la región. Sí, absolutamente. Entonces, yo no estoy dispuesto a ni un paso atrás en el proceso de descentralización. Las elecciones de gobernadores regionales van.
Ya, van, en abril. Es casi un hecho, porque además no están los votos para lo que se intentó o se está intentando hacer desde la semana pasada, cambiarlo para noviembre, con el compromiso de que tengan mayores facultades los gobernadores regionales después de noviembre. Ya, perfecto, va a ser en abril. Pero lo que sí podría salir son las inhabilidades, ¿no? Expliquémosle a la gente, ¿no? Hay algunas autoridades que no se pueden presentar producto de que siguen siendo alcaldes, consejeros, diputados, senadores, etcétera. Eso podría salir, es decir, de que hay parlamentarios que no pueden ir a la reelección, pero que sí podrían presentarse a la gobernación regional, por ejemplo, en abril, ¿no? Las inhabilidades, pero quieren meter a los ministros también, y a los seremi. Quieren meter a los ministros, están tratando, mira, no se pueden estar arreglando los bigotes. O sea, uno de los motivos del estallido social es la sensación de privilegios injustos que existe por la mayoría de la población, que tiene un pequeño sector de la población. Y estar así, haciendo leyes a la medida para dejar con pega a quienes estamos en política profesional, me parece que es absolutamente inadecuado. Yo voy a votar en contra de la supresión de las inhabilidades para ir a futuras elecciones. Perfecto. Vamos a ver, voy a ir a las redes sociales, preguntan, ¿cuál es su opinión de la nueva Seremi de Cernamec, de la Seremi de la Mujer, Daisy Carrera? Sí, Daisy Carrera Ocaranza. ¿La conoce, no la conoce? No la conozco personalmente, espero poder reunirme con ella y que cumpla una mejor función que su antecesora, y que, por favor, la primera preocupación, bueno, además de todas las pegas que tiene que hacer y de abordar de manera estructural la violencia contra la mujer en nuestra región, que es un problema real que existe, más allá de que no siempre está en primera plana, es mejorar el clima laboral al interior de la Seremi. Son pocos funcionarios y están sometidos a una presión y a malos tratos terribles. Por lo tanto, ahí tiene harta pega. Yo espero que parta con buena disposición para ello y que converse con las trabajadoras que están ahí, las trabajadoras y el trabajador que trabajan en la Seremi, que estaban con una presión. Yo conversé varias veces con ellos y en una situación muy, muy, muy difícil. No la conozco personalmente, pero le deseo éxito porque tiene una pega muy difícil. Ya, bueno, sigo en redes sociales. Cristian pregunta, ¿qué va a pasar con el famoso bono de las 500 lucas, de los 500.000 pesos? Yo había estado averiguando, ¿existe la posibilidad de que se anuncie? ¿Qué va a pasar con ese bono de las 500.000 pesos? O sea, el bono está operando para quienes reciben un sueldo superior a, si mal no recuerdo, 500.000 pesos. Que tenían antes de la pandemia un sueldo superior a eso, y no puede, lo que hemos estado trabajando es que no puede ser objeto de descuentos o retenciones, porque las ayudas no pueden ser, no pueden venir con letras chicas. Ahora, yo esperaría, y lo que me ha tocado ver mucho es de gente que tenía contratos informales o contratos precarios, que no podía acreditar fondos, acreditar ingresos, que se les ha negado y le ha dicho, usted no clasifica para esto, pero tampoco clasifica para el IFE. Entonces, que nos ha tocado mucho verlo en el equipo de la Diputación, en el trabajo en terreno que hemos hecho. Entonces, lo que le hemos planteado al gobierno desde el Frente Amplio es que se amplíen las posibilidades para postular y para poder ejercer la postulación a este bono, para que, por lo tanto, le llegue a mucha más gente que hoy día, por la cresta, que lo necesita. María pregunta... Mira, la discusión del 10% y del nuevo 10% tiene que ver con que yo en principio estoy en contra de que los trabajadores paguen la crisis con sus propios ahorros. Ya, pero si no llegan las ayudas del Estado o del gobierno... Pero si no hay ayuda, claro, tenemos que buscar todas las alternativas. Entonces, que el gobierno ojalá no se ponga en la misma situación que se puso con el 10% antes y despierte un poquito más, y ahí que conozcan la realidad de lo que está pasando en terreno, que hablen con las pymes. Yo por eso voy a tener esta reunión con el ministro Lucas Palacio y le voy a decir, mira, lo que está pasando con los portadores o los guías de turismo natales es que no tienen para parar la olla. Lo que está pasando con los cafés, los restaurantes de la calle O'Higgins, es que, bueno, los platos rotos fueron el mejor ejemplo. No tienen para parar la olla. Entonces, pongámonos las pilas ahora, o si no, evidentemente va a ser más grave la situación.
¿Qué supo de la caída del servidor del CADI? A propósito de lo que dijo hace un ratito, diputado, ¿es verdad que se habían perdido los exámenes o que estaban perdidos mientras se había caído el servidor, el host? Lo conversé ayer con el vicerrector de la UMAG, con José Maripani. Uh-huh. Estuvimos hablando tarde a propósito de eso, y el problema no fue originado acá en Punta Arenas, se cayó el host, que host significa anfitrión, pero es en el fondo la palabra técnica para designar dónde se almacenan los datos en Santiago. Ajá. Se cayó el host en Santiago, y eso generó efectivamente una pérdida temporal de cierta información que además limitó la capacidad de procesar exámenes en la región. Lo que me dijo el vicerrector del UMAG, y ahí yo quiero reconocer el trabajo que ha hecho el CADI, porque antes del CADI nos estamos demorando 6 días, entonces es muy fácil hoy día, y no digo que lo estés haciendo tú, pero hay gente que sale a apuntar a la UMAG y le sale a sacar la cresta. No, ahí están mal. Yo creo que hemos avanzado cualquier cantidad, más que otras regiones, desde que se pusieron en marcha los exámenes en el CADI, absolutamente. Y con muy pocos recursos, Así que eso también se lo planteé también al gobierno ayer para que le podamos echar una mano al UMAG, y la idea es retomar la capacidad operativa al 100% el día lunes. ¿Qué es lo que significa eso? Para que la gente no se relaje. Que los números que van a salir de aquí al domingo no van a ser... O sea, hay capacidad de procesar hasta 100 exámenes diarios en la región. El resto se está mandando para el norte. ¿Y va a tener la misma demora que al principio? Va a tener la misma demora que al principio, lo que significa es que vamos a tener un retraso, y por lo tanto va a bajar el número que se anuncia. No significa que estemos mejorando todavía. Hay que tener ojo con eso. Es muy importante que se diga, que lo explique el diputado y que todos y todas lo tengamos claro. A propósito de esto, seguramente vamos a ver una baja, como la vimos ayer, 65 casos, ¿ya? Seguramente vamos a mantener esos números o similares, tal vez menos, qué sé yo, de aquí al sábado-domingo, pero de ahí volvemos a la realidad, ¿no? Deberíamos volver a la realidad. Ok, que nuestra realidad lamentable es 100, ese es el promedio. Es 100, y esta semana tuvimos un día con 225. 225, lo que es el 14% del total nacional de ese día. Es una locura. Bueno, mira, también le pedimos, y lo habíamos conversado con la alcaldesa de Porvenir, Marisol Andrade, que se decretara cuarentena también en Natales y en Porvenir. Y se empieza a aplicar desde el viernes. El viernes 11 a las 23 horas, 11 de la noche, viernes 11 de septiembre, cuarentena total para Natales y Porvenir. Me quedan 2 cositas y me queda 1 minuto. Alejandra, le encuentro toda la razón a Alejandra, nos escribe por redes sociales, por WhatsApp, dice: buen día, ¿por qué no sacan algún tipo de ayuda para los padres y madres que tenemos hijos con discapacidad? No se ve ninguna ayuda para estas personas con algún tipo de discapacidad. Me llamo Alejandra. Buen tema ese. Es un temazo el tema de los niños y niñas con discapacidad. Nosotros hemos trabajado harto con el psicólogo Gibbons, que tienen un PADE, que en el fondo ayudan también a jóvenes con discapacidad. Efectivamente están muy abandonados. De acuerdo con Alejandra, es algo pendiente. Se formó hace poquito una bancada por la discapacidad, y me encantaría, bueno, si ella quiere comunicarse después con nosotros para conocer su situación en particular y ver si podemos colaborar de alguna manera haciendo las gestiones que sean necesarias, bienvenidos. Ya, vamos a hablar en los próximos minutos con un ciudadano magallánico que es falso positivo, ¿no? Ahí salió una nota, y es muy bueno también conversar en eso, así que me voy a tener que ir al corte, diputado, pero antes quiero preguntarle, yo me imagino que está enterado del tema, ha salido en los medios, en El Mostrador en particular, después de una denuncia de Radio del Mar. La mega planta salmonera en Puerto Natales, a menos de 2 kilómetros del radio urbano, a menos de 300 metros, se va a construir, o se quiere construir por parte del gobierno, una población de viviendas sociales, poquito más de 300 viviendas sociales, pero la mega planta es impresionante. Yo estuve viendo los detalles. ¿Qué pasa ahí? Porque hay autoridades que han estado de acuerdo con este proyecto. Natales no tiene plan regulador, un tremendo error también aquello para poder normar las construcciones en una ciudad que es la capital del turismo, pues es la postal mundial del turismo de la región de Magallanes, Puerto Natales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué le parece esta mega planta salmonera ahí a poquito, en plena costanera, Natales? Mira, hay días en Porvenir en donde cuando están procesando la planta de Nova, haciendo la maquila, el olor no precisamente agradable inunda toda la ciudad. Es algo de lo que se quejan
nuestros queridos fueguinos y fueguinas. No queremos repetir lo mismo para Natales. Tenemos que mejorar el porvenir, pero no queremos repetirlo para Natales. Y lo que yo le he planteado de manera muy firme a la industria de la salmonicultura es que por lo menos mi posición es que esta industria no siga avanzando a costa de la calidad de vida, de la calidad, primero, de vida de los habitantes de nuestra región y segundo, del medio ambiente prístino que tenemos que cuidar en Magallanes. Así que no va a haber relajo, por nuestra parte por lo menos, en las medidas ambientales que hay que tomar con excusa de la reactivación, porque hay algunos que la reactivación tiene que ser verde, la reactivación tiene que ser con criterios ambientales, porque la reactivación después va a generar efectos que van a ser permanentes, y armar una planta de esas características a 2 kilómetros de radio urbano de Natales es algo que, de concretarse, se quedaría por muchísimos años. Así que, no señores, queremos reactivación, pero queremos reactivación con criterio social y potenciando además lo que es el gran fuerte de Última Esperanza, que es justamente el turismo. Lo último, se van a fiscalizar, voy saltando en varios temas porque me tengo que ir y se está fiscalizando o van a fiscalizar los gastos en salud, las empresas prestadoras de servicios, el tema de las residencias sanitarias. Ha habido muchas críticas respecto del gasto, de la cantidad y cómo se contratan estos servicios externos. Sí, todo eso es susceptible de fiscalización, es parte de nuestras atribuciones como parlamentarios. Si hay algún indicio o duda razonable de algo, que se comuniquen con nosotros a la Diputación. Pueden ahí comunicarse con Antonia, con Carla, con Danilo. En nuestra página, en gabrielboric.cl, están todos los datos. Y por cierto que podemos ejercer toda la fiscalización que sea necesaria, que hemos estado haciendo, por ejemplo, el tema Sename, el tema Sename regional, en donde hubo un caso hace poquito en el hogar Teresa de Calcuta en Natales. Estamos en permanente contacto con Mario Miranda, por ejemplo, el director regional del Sename, para estar fiscalizando, bueno, y todo lo que se requiera en esto, y conversando con los gremios de la salud también, para evitar de que hayan cosas truchas. Así de simple, cosas truchas. Diputado Gabriel Boric, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un gustazo, mi viejo, que esté bien. Que esté muy bien. Chao, buena jornada. Chao. Pausa, ya venimos. Regina y Renato recambian su calor, resuelven y mejoran su calefacción. Recontamina de tristeza su región, nos cuenta Regina con una solución. Recambia tu calor, de buena alternativa, reajusta el valor para la calefacción. Mejora su salud y calidad de vida, nos cuenta Renato con reafirmación. No la repiense tanto, recalcule su gasto, haz como Regina y como Renato. Tú también recambia tu calor con el descuento en tarifa especial para calefacción eléctrica. Más salud, más economía, más calidad de vida. Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. ¿Conoces Click Estampados? Te invitamos a que nos visites y veas nuestra gran cantidad de productos que podemos elaborar en gráfica. Somos líderes en la región. Estampamos todo tipo de prendas, impresiones de gran formato, lona, PVC, adhesivos, banderas y One Way Vision. Además, etiquetas troqueladas, señaléticas, plotter de corte y todo tipo de letreros. Click Estampados, Croacia 599, esquina Chiloé. Mail clickestampados@gmail.com. En Ferretería San Marcos está toda la línea de alimentos para gatos de las mejores marcas, balanceados y medicados, premium y super premium, en formato pellet, sobre y tarro. Aquí encontrará alimentos para perros medicados y balanceados en sacos de 25 kilos, económicos, premium y super premium. De forma exclusiva, contamos con la línea de alimentos para gatos y perros de la marca Natural Food Premium, de 7,5 kilos, 10 kilos y 25 kilos. Arena sanitaria de 2 a 14 kilos. Ferretería San Marcos, Centeno 99, su ferretería amiga. Reconozcamos que haber dado un paso atrás es nuestra responsabilidad.